Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, 4 de abril del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. El día de hoy tendremos noticias desde Argentina, Puerto Rico, Chile, España, Brasil, Bolivia, Cuba y otros países donde tendremos principales hechos noticiosos para que la audiencia de Radio Clarín de Colombia genere un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Aumento de contagios y al descubierto política de Macri en Argentina. Desalojos de población quitándole servicios esenciales en Puerto Rico. Atentan contra vida de periodistas, remesón de gabinete y frustrado golpe de Estado en Brasil. Vergonzante negocio de las vacunas contra el COVID en España. Reduce COVID-19 y aumenta golpistas capturados en Bolivia. Más hacia la extrema derecha, régimen de Estados Unidos y sistema electoral para la participación popular en Cuba. Empezamos ahora con el despliegue de los principales hechos noticiosos desde el país argentino. Aumentan los contagios y fallecidos por COVID, aunque el proceso de vacunación continúa avanzando. Por favor, indíquenos cuál es la situación actual en Argentina respecto de la pandemia y adicionalmente colóquenos en un contexto a la audiencia de Radio Clarín de Colombia sobre lo acontecido en la Guerra de las Malvinas. Le hacemos estos interrogantes a nuestro corresponsal que se ubica en Argentina, Óscar Rotundo. Le escuchamos, Óscar. Buen día, audiencia. La situación presentada por el COVID-19 en la República Argentina el día 1 de abril es complicada, dada la mutación del virus y su presencia en la mayor parte del territorio. Si bien el proceso de vacunación avanza, el día 1 de abril se habrían registrado 14.430 nuevos casos y 83 fallecidos. La ocupación de camas de unidad de terapia intensiva por el momento es del 55,8%, habiendo un total de fallecidos desde que comenzó el virus de 55.941 personas. El distanciamiento social preventivo obligatorio se ha extendido hasta el 9 de abril inclusive, debido a la cantidad de casos diarios que se están reportando en todo el país. En otro tema, este día, 2 de abril, se cumplen 39 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social de derechos humanos, política y económica existente en el país. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición del gobierno de la dictadura, que provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Al día de la fecha, la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas continúa. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, reportó Óscar Rotundo. Gracias, Óscar. Mediante la eliminación de servicios esenciales, pretenden desalojar a habitantes de la colonia de Puerto Rico. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Lluverses, y además, gracias, Berta, por ese pronunciamiento que como presidenta de esta ONG internacional le ha hecho llegar al régimen de Colombia en protesta por lo que pueda pasarle a su servidor, J. Manuel Arango C. Buenos días, audiencia. El neoliberalismo invasor intenta despojar a los habitantes de la colonia mediante la eliminación de servicios esenciales. Esta acción genocida se está viviendo ahora en 2 de las islas del archipiélago boricua, en Vieques y Culebra. Luego de 18 años en que la constante lucha del pueblo viequense para sacar la marina estadounidense resultara victoriosa, se renueva la lucha para lograr un transporte seguro y confiable hacia la isla grande, Puerto Rico.
y es que esta transportación es vital para procurar tratamientos médicos porque en Vieques no hay hospitales y la población está mermada por cánceres y enfermedades tóxicas luego de 60 años de bombardeos por la Marina. Pero tampoco hay empleos ni centros de educación superior. Los artículos domésticos de primera necesidad están escasos y caros. De ahí la urgencia de poder viajar libremente a Puerto Rico. El servicio de lanchas del gobierno se ha descuidado para justificar los contratos a firmas privadas y eventualmente privatizar completamente el servicio, lo que resulta en un servicio totalmente inadecuado donde muchas veces quedan varados los residentes. Pero la paciencia se agotó y el pueblo con kayaks y pequeños botes han bloqueado el atraco de las lanchas privadas en protesta, tal y como comenzó la lucha contra la Marina cuando los pescadores rodeaban los enormes barcos de guerras yanquis. Esta semana han continuado manifestaciones tanto en Vieques, Culebra y en la Isla Grande para exigir un transporte seguro y asequible y que la comunidad tenga el control de su administración. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Continuamos así, noticias desde Chile, porque Iván Núñez y Esteban Sánchez, víctimas de atentado en Chile, son solo algunos de los muchos casos contra periodistas por el hecho de informar a la ciudadanía. Recordemos que son derechos fundamentales el informar y ser informado. Así nos lo hace saber desde Chile nuestro corresponsal Enrique Sáenz. Le escuchamos, Enrique. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. Atentado contra la prensa chilena. Si bien la prensa oficial ha tenido un rol importante en los montajes policiales, en la desinformación de la lucha de clases y en la criminalización de los movimientos sociales, ahora los atentados por parte de la derecha fascista paramilitar se dirigen contra ella. Este es el caso del atentado sufrido por los periodistas del canal público TVN, Iván Núñez y Esteban Sánchez, cuando concurrían a entrevistar al dirigente revolucionario mapuche Héctor Yaitul. Dispararon contra el vehículo, perdiendo Esteban Sánchez la visión de uno de sus ojos. Por otro lado, Mauricio Weibel, quien destapara el robo y desfalco millonario en el ejército y carabineros, ha sido objeto de espionaje, seguimientos y persecución por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército. Los espionajes por parte de la inteligencia militar contra dirigentes sociales ha sido una práctica antigua y solo refleja el temor de la clase dominante para que no se conozcan todos sus abusos de poder, sus robos y sus crímenes. La represión en Chile va en aumento, esta vez va dirigida en contra los periodistas que dentro de sus limitaciones y de las limitaciones que existen en Chile para la libertad de expresión, han denunciado a un poder corrupto que se muestra en toda su decadencia y su pudrición. Este fue el relato desde Chile para Radio Clarín de Colombia. Les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Oiga, y es que de verdad los atentados contra los periodistas independientes, alternativos en Chile se aumentan día tras día, sobre todo esta semana, hombre. Lo que hicieron contra Iván Núñez y Esteban Sánchez no tiene nombre. Gracias, Enrique. Vergonzoso y vergonzante, sí, exactamente, porque son dos palabras distintas, significados distintos. Que es el negocio de las vacunas contra el COVID, lo que se está realizando a través del régimen de España, allá en la España, en la que algunos llaman la madre patria. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Continúa el vergonzoso y vergonzante negocio de las vacunas contra el COVID-19. Claro que es una gran noticia que existan vacunas, que existan varias vacunas. Lo que es una mala noticia es ver cómo las grandes compañías farmacéuticas continúan teniendo todo el poder. A pesar de haber sido financiada esta vacuna con mucho dinero público de diferentes estados, desde Europa hasta los Estados Unidos o Rusia, resulta que las farmacéuticas
siguen teniendo el negocio bien cogido. Resulta que si algo sale mal, ellas no se responsabilizan de nada, que hay que pagar alguna indemnización, lo harán los estados, no lo harán ellos. Pero a pesar de haber recibido ese dinero público, ellos son los que deciden a quién venden o no las vacunas, a qué precio las venden y en qué cantidad. Es una vergüenza, una auténtica vergüenza que una farmacéutica tenga más poder que un Estado, que los Estados no sean soberanos, que sigan existiendo patentes aun en tiempos de pandemia, que sean los países ricos los que tienen vacunas para vacunar a 6 o 7 veces su población y los países del tercer mundo no tengan opción a acceder a esas vacunas. En el Estado español son las vacunas de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca las que han sido aprobadas. No sabemos qué motivos hay para que las vacunas chinas o la vacuna rusa Sputnik no hayan sido todavía aprobadas en Europa. Habría más cantidad de vacunas, iría más rápido el proceso de vacunación y seguramente bajaría el precio. Pero claro, eso iría contra intereses económicos de algunas compañías que compran a algunos políticos. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, André. Y regresamos. Y así es, regresamos ahora con pronunciamiento desde Brasil, porque fuerte remesón en gabinete de Bolsonaro nuevamente, ahora en las Fuerzas Armadas. Ahora el presidente le echa la culpa a los gobernantes locales por incremento de fallecimientos y contagios por COVID. Recordemos que obviamente el gobierno nacional es quien define políticas públicas y ese es el ejercicio, la responsabilidad, no de echarle la culpa a otros y asumirlas. En este caso nos amplía la información desde Brasil Alan Regis Dantas. Le escuchamos, Alan. Buen día a tu audiencia. Esta semana ha sido de intenso movimiento político en Brasil. Jair Bolsonaro cambió todo lo comando de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo ser ministro de gobierno. El pasado martes, los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, Edson Pujol, de Ejército, Ilker Barbosa, del Marina, y Antonio Carlos Moretti, de Aeronáutica, solicitaron simultáneamente su renuncia en un hecho inédito desde el restablecimiento de la democracia en 1985. Analistas internacionales aseguran que los cambios en Ejército, Marina y Aeronáutica están relacionados con posibles contradicciones entre Bolsonaro y los comandantes por los intentos del presidente de politizar las Fuerzas Armadas. El presidente volvió a criticar las medidas de control de la pandemia de COVID-19 por parte de los gobernadores. Esta semana Brasil llegó a triste marca de 330.000 muertos por COVID. La media diaria de muertes está en 3.000 muertes por día en gigante sudamericano. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. El Bolsonaro se quedó con un palmo en narices, ¿no, Iván? Sí, pensaban Bolsonaro que tenía las fuerzas militares así como a la extrema derecha a su favor y resulta que fueron las primeras que le dieron la espalda. Claro que en la Colombia de la P con mayúscula, Colombia, en el continente suramericano, entienden espaldarazo es como apoyo, pero allá en Brasil le dio un buen la espalda, papá. Se lo tiraron, papá, ya ni las fuerzas militares lo quieren, don Bolsonaro. Gracias, Alan. Deja de ser alarmante el COVID-19 en Bolivia, para que vean pues, así es la situa. Tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal Marcelo Pazzi. Además, querida audiencia, le anunciamos, y disculpanos Marcelo, que no lo hayamos anunciado nuevo nuestros corresponsales que integran la amplia plantilla del ejército, entre comillas, de la pluma y de la voz, a reforzar este su noticiero Radio Clarín de Colombia. Adelante, Marcelo. Buen día, audiencia. Bueno, en este momento la situación de Bolivia es relativamente calma, tomando en cuenta que estamos en Semana Santa. Los casos del COVID-19 en este país son menores que los vecinos. Sabemos, por ejemplo, que Brasil tiene el índice más alto de fallecidos de todo el mundo y están aquí al ladito. En Argentina igual hay una situación de bastantes enfermos, contagios y muertes, al igual que en Perú.
y en Chile que están igualmente con bastantes casos. Entonces Bolivia está rodeado del coronavirus, sin embargo acá son pocos casos. Diariamente el promedio está entre 500 y 200 personas. Hay algunos picos que llegan hasta 1000, pero el promedio es, como les digo, que no pasa de 500 casos. Entonces hay una situación relativamente tranquila. Sin embargo, medios de comunicación, opositores manejados por la derecha, principalmente, quieren hacer ver una situación de angustia con la supuesta nueva variante del COVID-19 que estaría ingresando por las fronteras, ¿no? Entonces, como en otros momentos, se quiere generar una alarma en la población, una alerta en el público, porque se alimentan de ese tipo de inestabilidad, porque esa inestabilidad les da pie para desestabilizar al gobierno, que es una tarea que la vienen haciendo ya hace varios años. Para Radio Clarín, les habló Marcelo Pazzi, desde Bolivia. Gracias, Marcelo Pazzi. Muy bien, muy bien. Continuamos ahora con hechos noticiosos desde Cuba. El régimen estadounidense cada vez más hacia la extrema derecha a través de acciones tácticas y estratégicas falaces. Así nos lo hace saber desde Cuba nuestro corresponsal Tony López. Le escuchamos, Tony. La reunión 400 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos del 26 de marzo de 1959 trazó un derrotero de hostilidad contra la Revolución Cubana cuando el director de la CIA, Alan Dulles, expresó ante el presidente Eisenhower sentirse perturbado por los acontecimientos recientes en Cuba. El titular de la agencia coló un mensaje bien dirigible para la ocasión y ante un auditorio envenenado de anticomunismo. El régimen se está moviendo hacia la dictadura y ya tiene prácticamente todo el poder en sus manos. De aquel encuentro en 1959 saldría el primer programa subversivo conocido contra la isla, que contenía 16 propuestas para combatir el comunismo dentro de Cuba, que comprendió el uso de tempranas acciones de reclutamiento, influencia, campaña de decretos, mentiras y atracciones de figuras políticas norteamericanas, así como el desarrollo de acciones terroristas dentro de Cuba. A 6 décadas de distancia, los acontecimientos parecen ser los mismos hoy, por la recurrencia de la mentira, como lo demuestran los hechos, las declaraciones vergonzosas del actual secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre Cuba. Las mismas mentiras de que en Cuba se violan los derechos humanos, que no hay libertad religiosa, que no hay libertad de expresión y prensa, toda una caterva de mentiras que ni el propio Blinken se la cree. Porque, aunque ustedes no lo crean, la embajada gringa en La Habana es la sede mejor informada de lo que sucede en Cuba, pero es indispensable seguir mintiendo para mantener la política genocida de bloqueo. Pero aquí el pueblo cubano mantiene su consigna de patria o muerte, y patria y vida, sí, para los cubanos, para que vivan bien, para que tengan estudios, escuelas, para que tengan vacunas, etcétera. Pero muerte al invasor, para el que se atreva a intervenir. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Hombre, ¿y cuántos habían por ahí ya deslumbrados con el Biden Joen? Yo leo, pronuncio como se escribe esa carajada, hombre. ¿Por qué rendirle pleitesía a mandíbula larga? ¿Cuántos hasta le dijeron camarada y compañero al nuevo presidente de los Estados Unidos? Vea, razón tenía por ahí un periódico alternativo cuando editorializaba que era simplemente el cambio de palabras. Era el policía bueno, el policía malo ante los votantes, sobre todo los latinos que votaron a favor del régimen allá en Estados Unidos. Gracias, Tony. Cada día caen más golpistas en Bolivia. Ay, adentro la Áñez, que ya ni sé cómo me pronuncia, si Ñañez, Áñez o Ñarrea como ñao. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Freddy. Buen día, estimada audiencia de los pueblos de Colombia e Indoamérica. La justicia boliviana avanza poco a poco en la identificación y detención de exministros del gobierno de facto de Áñez, responsables de perjuicios ocasionados al Estado boliviano, así como a cabecillas de grupos irregulares armados que actuaron al margen de la ley en contra del pueblo boliviano con el apoyo de la Policía Nacional y el gobierno de facto. El Comité Cívico Cruceño y la Iglesia, como representantes de la oligarquía cruceña, argumentan mendaz e hipócritamente que son víctimas de persecución política. Comités cívicos e Iglesia van perdiendo cada vez más cobertura y credibilidad
entre la población boliviana. Y es global la noticia en que expresidentes de Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia, junto a ex cancilleres, un premio Nobel de la Paz y 20 personalidades de la región, increpan a Luis Almagro y a la Organización de Estados Americanos como responsables de la ruptura democrática en Bolivia. El repudio a Almagro y a la Organización de Estados Americanos recorre Indoamérica y el mundo. Entidades como la Organización de Estados Americanos y personajes como Almagro deben cambiar o desaparecer para bien de la Unión Indoamericana. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Freddy. Y continuamos por ahí cerquita. Así es, de Bolivia pasamos a hechos noticiosos en Brasil, porque más que muertos, recordemos que son más de 320.000 personas muertas en ese país. Es ahora la intentona del golpe frustrado. Definitivamente, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos amplía este importante hecho noticioso desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Le escuchamos, Bruno. Buen día, audiencia. Desde el sur de Brasil seguimos. Mira, tuvimos un problema muy grave esta semana en Brasil. Y yo no hablo solo de los muertos, y son muchos. El número de muertos ya llegó a 320.000 en el total desde el principio de la pandemia. Pero hubo una crisis de tipo de los años 50 de nuestro país que ha revivido. Hubo un cambio del ministro de Defensa, salió un general entre otros, pero el protofacho Jair Bolsonaro lo que quería mismo era tener un tipo de lealtad del comandante en jefe del ejército, que ya salió, el demisionario general Pujol, que él fuera a las redes sociales a hablar pavadas y amenazar a las instituciones liberales de Brasil. Lo mismo hizo el ex general Eduardo Vilas Boas en 2018, cuando la Suprema Corte iba a votar el habeas corpus del expresidente Lula. De esta forma, la cúpula militar dijo a Bolsonaro: nuestro carguito sí, nuestros empleos sí, pero otro golpe de Estado no. Así nos quedamos. Estos son los patriotas, hermanos. Desde Brasil para Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, gracias. Sistema electoral en Cuba. Para aquellos que dicen pues que el régimen allá no hay democracia. Preparado para la libre participación popular. Únicamente quienes pueden participar es la población y con todas las de la ley. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal y analista político Juan Carlos Pérez. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, oyentes de Radio Clarín de Colombia. El sistema electoral de Cuba está diseñado para que participe todo el pueblo en igualdad de condiciones. Empieza por la circunscripción electoral, que la conforma un número de barrios con una población de 800 a 2.000 habitantes. Sigue el Consejo Municipal, luego el Consejo Provincial y la Asamblea Nacional. Los candidatos son propuestos en las asambleas de barrio, a mano alzada y aprobados por mayoría. Luego se eligen en votación secreta y entre los electos se eligen las respectivas direcciones. El poder descansa en la Asamblea Nacional de 639 diputados. Eligen de su seno el Consejo de Estado y este propone los nombres de los candidatos a los puestos legislativos y administrativos. Presidente, vicepresidente, ministros, cuerpo diplomático, todos los nombres son llevados al Pleno de la Asamblea Nacional y aprobados por el 50% más un voto en votación secreta. Desde Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló Juan Carlos Pérez. Gracias, Juan Carlos, y de allá de la Cuba, de la isla de la libertad.
Nos vamos nuevamente para la plataforma continental porque recuerden, nuestro norte es el sur. Así es, ampliamos hecho informativo en Argentina porque el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y el Poder Judicial a través de algunos jueces y fiscales para tomar decisiones en contra de opositores. ¿Dónde estaba la imparcialidad? ¿Dónde estaba la ética? ¿Dónde estaba el debido proceso? Bueno, más en descubierta la política criminal del macrismo en Argentina. Nos amplía este hecho noticioso desde Argentina Alberto Más. Le escuchamos, Alberto. Buenos días, audiencia. Un gusto de compartir con ustedes, Manuel e Iván, este informe. Cada día queda más al descubierto la política del lawfare, de guerra judicial contra los sectores progresistas durante el gobierno títere de Mauricio Macri. Estos días de Semana Santa se conocieron informes que mostraban cuántas veces los jueces federales concurrieron a la Quinta Presidencial de Olivos o a la Casa de Gobierno, donde indudablemente debatían con el Ejecutivo las intervenciones o los fallos judiciales que se aplicarían contra dirigentes políticos de la oposición o de la izquierda, y fundamentalmente contra la expresidenta Cristina Fernández, su vicepresidente Vudú o su canciller Timerman, que falleció por no poder ser atendido en los Estados Unidos por los falsos procesamientos que le hicieron y le impidieron viajar. Las visitas a Olivos implican algunos de los hechos más grotescos de la justicia federal. En la causa del memorándum con Irán, cuando impidieron una prueba elemental que declare el secretario general de Interpol, Ronald Noble, quien siempre afirmó que esa denuncia era falsa. Lo que salió a la luz son las llamadas de Fabián Rodríguez Simón, el operador de Mauricio Macri, con jueces, fiscales, camaristas y 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y los encuentros amistosos y reservados de varios de ellos con el Poder Ejecutivo. El Código dice que un juez puede ser recusado cuando hay sospecha de parcialidad, y esas visitas exhiben un vínculo clarísimo con una de las partes, el gobierno de Macri. Las listas de entrada a la Quinta Presidencial de estos jueces y fiscales evidencian objetivamente la inexistencia de imparcialidad. Lo que todavía falta tener de estos jueces es saber a cuántos cursos del FBI y del Ministerio de Justicia norteamericano concurrieron, ya que esa es la fuente del lawfare que se aplica en nuestro continente como parte de los golpes blandos planificados desde Washington. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia les habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Y que no dejes de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense 2 veces, contáctenos ya en los WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-4489-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.